señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por continuar en sintonía. Vamos con nuestro primer invitado del día. Está con nosotros el doctor Radamés Jiménez, coordinador general del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido. Un placer, doctor, tenerle con nosotros. Un placer para mí, días. Laura, Caminero, Percio. Un verdadero placer. Y con muchos temas en la palestra a propósito de que primero el gobierno ha anunciado nuevamente que se va a depositar una modificación a la ley de hidrocarburos, pero donde ha estado la preocupación con la subida de los precios en los combustibles. Fuerza del Pueblo ha estado insistiendo en su preocupación con el tema de la inflación. Háblenos de eso. Bueno, la verdad es que la situación por la que está atravesando el país no puede ser la peor. Una situación donde se han disparado no solo los precios de los combustibles, que obviamente afectan la generalidad de los otros precios, sino los precios de la canasta familiar, que se han disparado por las nubes. Estaba viendo un estudio que salió recientemente, donde indica que en este año y pico de gobierno, la pobreza se ha disparado en República Dominicana, sobre todo la pobreza extrema. Ya estamos hablando que más de 1 millón de dominicanos ha vuelto a la pobreza extrema en este periodo de gobierno del PRM. Y no es para menos, porque aparte de la inflación, hay otras situaciones que tocan directamente a la población y sobre todo uno que es una preocupación permanente que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Entonces, volviendo al asunto de los combustibles, el precio de los combustibles, ustedes recordarán que en el gobierno del presidente Leonel Fernández, cuando se produjo la gran crisis económica mundial que afectó hasta las grandes potencias, se produjo una alza desmedida en el precio del petróleo, llegando a cotizarse a $147 el barril. Sin embargo, en República Dominicana los precios de combustible más o menos se mantuvieron estables. Lo más alto que llegó a cotizarse, por ejemplo, la gasolina premium, fue a 210 pesos, con el petróleo a $147. Bueno, se dice, no, era que República Dominicana había firmado el Tratado de Petrocaribe. Ciertamente fue así. Lo que pasa es que el Tratado de Petrocaribe no tenía que ver absolutamente nada con los precios. Era que se diferían, vamos a decir, eran préstamos que se diferían en el pago en ese momento, pero la gasolina y el petróleo se seguía cotizando igual, no era que nos los vendían más barato, y era apenas un 30% de la demanda que nosotros requeríamos, es decir, que el 70% había que cotizarlo en el mercado spot. De manera, y sin embargo, nunca se llegó a cotizar a los precios que hoy día se están pagando los combustibles en República Dominicana. En cuanto a la inflación, decía el presidente ayer en un encuentro con directores de medios y hacedores de opiniones, decía que toda esa inflación, los altos precios que hay ahora mismo, corresponden o son efectos del exterior, no de aquí de República Dominicana, y trató el tema de el barril de petróleo que está a 90. En el caso de los fletes marítimos, de la escasez o de los altos precios de los commodities, y lo atribuye a eso, y que incluso en el caso de que usted dice, no había un Petrocaribe, que si el precio de la gasolina del viernes pasado, que se aumentó 4 pesos, si no lo asume una parte del gobierno, sería 20 pesos que había que subir. Bueno, pero ya yo expliqué en qué consistió Petrocaribe, que Petrocaribe no influía en nada en los precios, era diferir el pago de la deuda, esa era la ayuda, pero el petróleo se cotizaba igual y era igual para República Dominicana, y eso apenas representaba un 30% de la demanda nuestra, es decir, que el 70% no tenía que ver con Petrocaribe, era comprado en el mercado spot a México, a Estados Unidos y a los otros países exportadores de petróleo. Ahora, obviamente Petrocaribe nos ayudó, pero no fue que simple y sencillamente todo eso era porque estábamos en Petrocaribe. Eso no tiene que ver absolutamente nada. Pero Ciertamente. ¿sería una solución
por ejemplo, lo que ha planteado el presidente de la República de modificar la ley de hidrocarburos, que lo habían planteado para el año pasado y anunció que se depositará el 27 de febrero el proyecto? Bueno, habría que ver en cuáles serían los términos de la modificación. De todas maneras, tienes razón en parte en el sentido de que hay factores exógenos que son ajenos a la situación. Hay una crisis motivada por esta pandemia. El presidente Leonel Fernández en reiteradas ocasiones lo manifestó, que esta crisis iba a tener repercusiones. Ahora, lo que tiene que ver básicamente con el manejo de los precios de combustible y sobre todo con el manejo de la economía y el manejo monetario parece que no anda bien. ¿Por qué? Porque República Dominicana tiene una de las inflaciones más altas de América Latina. Estamos en el tercer lugar, solamente por debajo de Argentina y Venezuela. De manera que algo no anda bien, independientemente porque la crisis es igual para todos los países. Entonces aquí hay un asunto de manejo, sobre todo en términos de la economía, que no anda bien. Y esperemos a ver con la propuesta de modificación a la ley de hidrocarburos qué sucede. A veces no es dictando decretos o leyes que las situaciones mejoran, a veces es parte de un manejo integral, coordinado de la economía que tiene diferentes tipos de repercusiones. Pero ya el propio presidente ha advertido que la ley no tendrá tanto efecto si no se hace una reforma fiscal. Bueno, lo de la reforma fiscal es un asunto que está pendiente y este gobierno había hablado de eso. Incluso eso está en la mesa del diálogo, lo que se está discutiendo en el Mire, hay otro tema social de lo planteado o colocado sobre la mesa que tiene mucho que ver con la fuerza del pueblo. Ya de hecho hubo una primera reacción de inmediato del representante de la fuerza del pueblo, que fue cuando se planteó la idea de una posible reforma a la Constitución de la República para el tema del Ministerio Público y para solucionar algunos aspectos institucionales. ¿Cuál es la visión que tiene la fuerza del pueblo? La visión que, y el por qué no quiere que se toque la Constitución. Mire, nosotros fungimos como coordinador de la fuerza del pueblo en lo que tiene que ver con la mesa del diálogo. Y la posición oficial de nuestra organización es que no hay ninguna necesidad de tocar la Constitución para producir las reformas que está planteando el gobierno. Todas pueden hacerse vía legal. Lo que ellos blanden como principal reivindicación de esa reforma es asegurar la independencia del Ministerio Público. Pero ¿qué sucede? Si usted va a modificar la Constitución para asegurar la independencia del Ministerio Público, la Constitución del año 2010, que la tengo aquí, establece y consagra esa independencia del Ministerio Público. Que usted dice, bueno, porque es que, y no solamente que la consagra, sino que la ley 133-11 blinda esa independencia del Ministerio Público. Y si no, mire lo que está sucediendo hoy. El propio gobierno se vanagloria de decir que hay un Ministerio Público independiente. Y es así, porque eso lo dejamos consagrado. Y no solamente que lo dejamos consagrado en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, sino que se crearon todas las condiciones. Primero, estableciendo la carrera del Ministerio Público de manera, dándoles rango constitucional, estableciendo esa independencia del Ministerio Público, dándoles rango constitucional, y luego blindando y fortaleciendo eso con la ley 133-11, que consagra esa carrera. Más del 90% de los fiscales, cuando nosotros salimos de la Procuraduría General de la República, eran fiscales de carrera, fiscales que ingresaron al Ministerio Público mediante concurso de oposición a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Ahora, nosotros estamos totalmente de acuerdo que eso se siga fortaleciendo y lo podemos hacer vía legal. ¿Cómo tú dirás, Percio? Bueno, usted modifica la ley 133-11 porque básicamente ellos se refieren a la figura del Procurador General de la República. Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo te modifica la ley 133-11 y dice, el Procurador General de la República se escogerá por una terna
que le envíe el Consejo Superior del Ministerio Público al presidente de la República de 3 fiscales de carrera. Es decir, en este caso serían 3 procuradores generales de carrera y el presidente coge uno. ¿Qué más garantía que un propio integrante del Ministerio Público que ha hecho carrera en el Ministerio Público se convierta, corone su carrera en el Ministerio Público como Procurador General de la República? Pero ha salido otro tema ahí que parece que es de interés, el 50+1 para las elecciones. Ese yo creo que es el que subyace dentro de esa pretendida reforma. ¿No le interesa ese la fuerza del pueblo? No, en absoluto. ¿Por qué? En absoluto, porque el 50% garantiza mayor legitimidad para cualquier gobierno que surja de un proceso electoral, porque es la expresión máxima de la población, es un 50% de la población que dice, yo prefiero que Percio sea el presidente de la República. Entonces, no es lo mismo que ganar bajo una mayoría precaria de un 40, que es lo que se está pretendiendo. Mire, en definitiva, no hay condiciones objetivas ni subjetivas para tocar la Constitución, que además es una de las constituciones más democráticas y liberales de América Latina. Pero sin embargo, con ese tema, que haya no condiciones, pues el gobierno ha superado algunas condiciones previas poniéndose de acuerdo con el PLD. Y de hecho, en este caso, parecería que el PLD tiene un interés en rehabilitar al expresidente Danilo Medina. ¿Pasaría una reforma constitucional si el PRM y el PLD se ponen de acuerdo? Bueno, yo creo que pudieran tener precariamente los números. Recuérdese que en el Senado de la República nosotros tenemos 8 representantes, tenemos alrededor de casi 20 en la Cámara de Diputados, aparte de que yo pienso que todo tipo de reforma debe ser consensuada, como se hizo la reforma constitucional del año 2010, que fue una reforma que llevó todo un proceso de consenso, de discusión, de opinión. Fue la reforma constitucional más opinada y consensuada de la historia republicana de República Dominicana. Se comenzó en el 2008 y concluyó en el año 2010, las consultas populares, y de ahí surgió ese documento político, jurídico, que cuenta con el aval y la alabanza de casi todos los grandes jurisconsultos de América Latina y Caribe, diciendo que es una de las constituciones más democráticas y liberales que tenemos. ¿Me defienden ustedes esa constitución de la República del 2010 de Leonel Fernández por ser el líder de ese partido y por ser un referente? ¿O tienen algún temor de que cuando se abra o se convoque a los constituyentes para reformar la Constitución de la República, eso sea abrir una caja de Pandora? Eso abre una caja de Pandora, y recuérdese que una vez se abre la Asamblea Revisoria es soberana. Y ahí se pueden introducir muchos más. ¿Cómo cuáles? ¿Qué temores tiene? Ese del 40% es uno, pero otras o sea, ¿no están de acuerdo que en vez del 50+1, reducirlo a un 45%, como habló Milagros Ortiz Bosch, y otros hablan de un 40%? No estamos de acuerdo. No están de acuerdo. Es que eso debe permanecer como está, porque eso te da... ¿Y por qué? Porque te da mayor legitimidad como gobierno. También abre espacio para la concertación, si se produce una segunda vuelta, y el gobierno que surja de esas elecciones es mucho más legítimo, como ha acontecido. Y además, en el caso, por ejemplo, del compañero Leonel Fernández, solamente tuvo que valerse de una concertación que fue la del año 1996. Luego, en sus demás participaciones, en el año 2004 ganó en primera vuelta con un 58%. Luego, en el año 2008, repite con un 54%. Mayor legitimidad no se quiere. Entonces, pero solamente, ¿por qué temerle? En el 96 solamente ocurrió una doble vuelta, después todo... Sí, se ganó y en el año vuelta, pero hubo una concertación. En el año 2000 había una, solo que Balaguer se negó. Exacto. En el año 2000... Por la cercanía con que Hipólito había sacado. Sí, 49, sacó un 49,85. Algo así. Pero eso lo que muestra es que no es difícil alcanzar el 50. No es tan difícil. Yo no sé por qué el temor de los actuales gobernantes del PRM a querer modificar la Constitución para eso.
A Yo veces es estaba- más difícil conseguir el 2% final que Sí. de 49, 48, 47. Si usted se pone a verificar, por ejemplo, una constitución que es el paradigma, ¿no?, de nosotros, en los países republicanos, la constitución de los Estados Unidos. La última enmienda que se le hizo a la constitución de los Estados Unidos, que fue la 28ª, fue en el año 1992. ¿Y usted sabe para qué? Para regular el salario de los congresistas, nada más. Y eso es muy difícil que la gente se invente, que el Congreso o un presidente norteamericano se invente modificar la Constitución de los Estados Unidos. Aquí, cada 4 años se está inventando. Se modificó la Constitución del año 2010 para modificar un solo artículo y establecer la reelección por un periodo. También se pasó en el año 2002, 2003. Lo que pasa es que en Estados Unidos, cuando tú quieres que modificar la constitución para reelección, el argumento que te dicen que si tú te crees más grande que Washington. Exacto. Ese es un argumento demoledor. Y yo digo, Washington. Pero aquí entonces vivimos Ha sido el único presidente consensuado 2 veces con el 100%. Exacto. Y lo que quiero decir, Percio, entonces aquí vivimos permanentemente inventando. Por eso es que las instituciones no tienen estabilidad. ¿Por qué progresan los países? Porque le dan fortaleza institucional a esos países. Y yo creo que si tenemos un instrumento como esta Constitución del año 2010 que crea nuevas instituciones como el Tribunal Superior Electoral y sobre todo el Doctor. Tribunal Constitucional, ¿para qué inventar? Doctor. ¿Para qué inventar? Hoy los partidos van a la mesa del diálogo, a la reforma. En la última reunión, los partidos pidieron unos 7 días de chance para consensuar algunos aspectos. ¿Se hizo esa labor de consenso entre los partidos para ir hoy a la mesa con algunas propuestas? Mire, nosotros tenemos en la parte de lo que tiene que ver con la reforma, tenemos 3 representantes, Sí. enviamos 3 representantes. Hasta ayer eso no se había concertado, eso no se Es había decir, hablado. que los partidos irán hoy tampoco sin ningún consenso. Pienso que irán hoy sin ningún consenso. Eso es ¿Y lo que eligieron al co-coordinador o no? ¿Tampoco se han puesto de acuerdo? no se han puesto de acuerdo. Entonces, ¿a qué se va una reunión como esa sin Bueno, previo establecer Yo le diría a los usted que criterios dentro del yo- partido? yo viéndolo a así- perder el tiempo. Yo viéndolo así, yo diría que es una forma muy sui generis de perder el tiempo. Es una forma muy sui generis. Hay formas más de- sencillas de sentarse a tomar Exacto. café. De todas maneras, nosotros, Y más agradable, sí. nosotros siempre estamos abiertos a la concertación. Sabemos que el país está pasando por una situación difícil, pero en vez de estar hablando de reforma a la Constitución de la República, que no es nada urgente, porque tenemos una verdadera Constitución, vamos a hablar de los grandes problemas que afectan hoy la República Dominicana, a más de ese millón de dominicanos que ha pasado a la extrema pobreza en este año y pico de gobierno. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del alto costo de la vida, vamos a hablar precisamente del precio de los combustibles, vamos a hablar de la seguridad ciudadana, que es uno de los tormentos más grandes que afecta hoy día a la sociedad dominicana, los atracos, los asaltos, Doctor. los robos. Escuché ayer a José Francisco Peña Guava decir que le habían dado unos números, algunas mediciones sobre el escenario electoral. Él decía que el presidente Luis Abinader estaba posicionado en primer lugar y el PRM como principal partido a nivel nacional. Y él decía en segunda posición aparecía Leonel Fernández y en algunos municipios, algunas provincias, Leonel Fernández aparecía por encima incluso del presidente como figura. Sí. Sin embargo, el PLD seguía presentándose como el segundo partido más importante del país. Ustedes, ¿cuáles son los números que tienen y cuáles son las expectativas de este año para la Fuerza del Pueblo, que es un año esencialmente preelectoral, ¿verdad? Y que Sí. se están haciendo amarres y imitando cosas. Mira, Percio, ciertamente nosotros tenemos acceso
a números e encuestas fiables. Y hoy día la distancia entre el presidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader es prácticamente de un empate técnico. Porque cuando tú hablas de 3... Dirían él se va un chin. Exacto, cuando tú hablas que tú te llevas 3 puntos o 5 puntos, que es el caso que ahora mismo se está dando entre el presidente Abinader y el presidente Leonel Fernández, eso es prácticamente un empate técnico. Entonces usted dice que el presidente, Y como que Luis Abinader le lleva 3 o Leonel Fernández le lleva 3. Luis está ligeramente arriba. Estamos hablando de 3 a 5 puntos. Y hay lugares, muchos lugares donde el presidente Leonel Fernández está, pero por mucho, por encima del presidente Luis Abinader. Y en el caso del de la Fuerza del Pueblo y el PLD, ¿en cuál es la distancia? Bueno, ahora mismo ciertamente el PLD tiene unos cuantos puntos por encima de la Fuerza del Pueblo. Recuerden que la Fuerza del Pueblo es un partido que apenas acaba de cumplir 2 años que salimos y de fundado menos de 2 años. O sea, Leonel como figura es el que está... prácticamente duplica como figura la Fuerza del Pueblo. Ahora, la diferencia ahora mismo entre Fuerza del Pueblo y PLD viene siendo de unos 4 o 5 puntos. Pero eso nosotros lo vamos a recuperar, porque ustedes saben que estamos trabajando en el Plan General de Afiliación y Organización del partido en todo el país. Y cada día son más las personas de diferentes partidos, de la sociedad, que quieren y están formando parte de la Fuerza del Pueblo. Es el único partido que semanalmente, hasta diariamente, si nos lo propusiéramos, está ingresando y juramentando personas que no tienen que ver nada con la Fuerza del Pueblo, que vienen no solo del PLD, del PRD y de gente que no forman parte de ningún partido, y hasta del PRM están viniendo a formar parte de la Fuerza del Pueblo. De manera que en este proceso de este año 2022, que es un proceso de consolidación y fortalecimiento de la Fuerza del Pueblo, nosotros vamos a pasar por mucho al Partido de la Liberación Dominicana, porque la distancia es mínima de lo que nos separa. El tema de la cárcel de la Victoria ha estado a la orden del día, el tema de la situación escandalosa que se reveló recientemente, que no tiene nada de nuevo tampoco, sino que es un problema bastante viejo. Sí. Lo que sí llama la atención es el estado o la indefinición que hay con la Nueva Victoria, que no parece haber una decisión de continuar y terminar lo que sea que haya que terminar y finalmente trasladar al menos una parte de los reclusos que se encuentran en la cárcel de la Victoria. ¿Qué está pasando con este tema? La verdad es que yo, viéndolo desde lejos, y que yo viví ese mundo, porque lidié con ese mundo durante 6 años, un mundo difícil. Porque con usted conocí yo la viuda de ella de Santiago. Ah, exacto. La viuda negra. Sí. Ustedes tuvieron yo tuve la oportunidad. Laura, ¿tú estabas allá? Claro, sí, Laura estaba. Yo tuve la oportunidad de que ustedes nos acompañaron a ver la experiencia que estábamos realizando del nuevo modelo penitenciario. Que se supone que esa era la solución que traía la Nueva Victoria, una respuesta del nuevo modelo a un problema histórico en la Victoria. Claro, que eso era lo que nosotros planteamos, incluso no pudimos emprender el asunto de la Victoria por escasez de recursos, no teníamos recursos para hacerlo, pero lo teníamos en planes, no pudimos, lamentablemente esa fue una gran aspiración fallida nuestra. Ahora estoy viendo el asunto, la verdad que la Victoria... Yo no sé si ustedes la han visitado, yo la he visitado en múltiples ocasiones como abogado en ejercicio y después como Procurador General de la República. La Victoria es otro mundo. Tú dices la vieja Victoria. La vieja Victoria, es otro mundo. No sé, no conozco con detalle el asunto de la Nueva Victoria, pero tengo entendido que son muchos edificios. Sí. Estuve conversando, por ejemplo, con Roberto Santana, que usted sabe que es la persona que más se ha dedicado al penitenciarismo en República Dominicana. Entonces Roberto me dice como que se rompieron los esquemas. Nosotros creamos un esquema en lo que tiene que ver con el nuevo modelo, la estructura física. Ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, cómo se distribuían las edificaciones para el tratamiento, para la educación, para los deportes, en fin. Pero me dice Roberto como que esto rompió el esquema. De todas maneras, yo pienso que la situación de precariedad y condiciones infrahumanas en que viven esos internos en la Victoria, hay que buscarle una solución rápida. Ya si se tienen esas edificaciones como al efecto ya están,
yo pienso que deben solucionar eso y Yo darle mejores condiciones de vida. Si ya están las condiciones, por lo menos están las edificaciones. Exacto. Yo no sé si No sé qué es lo que falta, sé si si es se- el amueblamiento, el avituallamiento, no sé qué es lo que falta. Yo no sé si se rompieron los esquemas, pero nosotros fuimos, bueno, Camilleros creo. a la Nueva Victoria. Estuvimos en la Nueva Sí, estuvimos Victoria. ya. Y la verdad es que eso es totalmente distinto a aquel hacinamiento. Entonces eso hay que darle uso. Entonces eso no tiene sentido que se pare, es decir, eso es más, es un absurdo que se pare, que no se haya una solución que Pero unifique Por supuesto. la condición. Bueno, Pero es un precisamente. problema político lo que hay de por medio, porque entonces no solamente no se ha avanzado en la Nueva Victoria, sino que ahora resulta que el Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez ha asumido el tema de la Nueva Victoria. Claro. Bueno. Y uno entonces dice, bueno, pero es que entonces se ha quedado la Nueva Victoria en la pata de los caballos de un conflicto entre gestiones. Ayer, por ejemplo, recibí yo, ahora que ustedes están hablando de eso, una especie como de memoria Sí, que escribió precisamente. Jan. Bueno, no, y Que vio Alain que no he tenido emitió- tiempo de revisarla, la voy a revisar, No, porque ahí me puedo enterar de los detalles. No, él desde la cárcel ha enviado un libro casi de colección. Sí, no, precisamente ayer lo recibí, no lo he visto, hoy comienzo a revisarlo para enterarme realmente de los detalles, pero sería, la verdad que es frustrante que eso no se le esté dando Parecería- utilidad, porque las condiciones, Percio, en que se viven, que viven esos internos de la Victoria, son verdaderamente infrahumanas, es otro mundo. Aparentemente, y por lo que dice Laura ahora, de la pata de los caballos, que el gobierno ha estado manejando dos temas en que parece contribuir con sus adversarios de mejoría. Una cosa es lo de Punta Catalina Sí. y el otro es el de la Victoria, porque evidentemente que una ojeada entre Jean Alain Rodríguez, que está detenido por este caso de la Victoria, y la realidad de esas edificaciones y lo que ha pasado con los presos últimamente en la Victoria es una cosa No, es un absurdo. vergonzante que no justifica No, no, paralizar eso. y sería un absurdo, porque ya, si eso está ahí, vamos a utilizarlo. claro, es así. Vamos a trasladar, Mire, en la forma que fuera, pero trasladar esos Antes de que internos. usted se vaya, yo quería plantearle este escenario que se presentó ahora en Costa Rica. Sí, ¿Cuándo fueron las elecciones de Costa Rica? el domingo. El domingo. Domingo pasado. José Figueres, 27%. En Costa Rica, el 40% no votó. No votó. 24 creo que subió a 27 José Figueres, que es un expresidente, Sí. hijo de don Pepe Figueres, y el segundo candidato quedó en 16 y el candidato oficial quedó en 15%. Sí, sí. Es decir, que la abstención fue mayor que el que mayor voto ganó. ¿Pudiera darse aquí alguna situación parecida a esta o todavía nosotros conservamos la vocación del voto muy en la sangre como para pensar que no vamos a tener una abstención? Porque evidentemente todo lo que significa es un nivel de desencanto de la política Sí. asombroso, sí. Bueno, y ya en las últimas elecciones en Claro. Costa Rica, igualmente el presidente Sí. había sido elegido con un porcentaje de preferencia Exacto. muy bajo. Precariamente, sí. Bueno, yo veo lo siguiente, se está dando un fenómeno y ya se está reproduciendo, por ejemplo, en toda América Latina, básicamente donde ha habido elecciones. Yo creo que fruto de la misma crisis, la crisis de la pandemia, la crisis económica, ha tenido como consecuencia que los oficialismos han sido derrotados de manera vergonzante. Sucedió en Chile recientemente, ahora probablemente ocurre en Costa Rica. Bueno, aquí ocurrió, aquí fueron las primeras elecciones. Aquí fueron las primeras en medio de la elecciones, pandemia. aquí fueron las primeras elecciones, también derrotaron el oficialismo en pandemia, ¿verdad? Y todavía la crisis no se había profundizado, pero sin embargo, fíjese lo que sucedió. Entonces hay un fenómeno que se está reproduciendo y probablemente eso va a ocurrir en Costa Rica. Las mayores posibilidades, en este caso, la presenta el expresidente Figueres. Y eso se está dando, se dio en Bolivia, se está reproduciendo, se va a dar probablemente en Brasil, donde el presidente Lula tiene una ventaja muy superior a la que tiene el presidente Bolsonaro, y así eso se va a seguir reproduciendo. Ahora, Se ha dio en habido- Guatemala recientemente. Ha habido una tendencia que en los tiempos de crisis social, económica,
el conservadurismo emerge como solución. Sin embargo, en América Latina parecería Hay una corriente progresista. una corriente llamada de centro izquierda. Lula aparece como favorito en Brasil de nuevo. En Argentina hay un fenómeno parecido. En Chile ya ganó Boric. Por cierto, que el presidente anunció que va a la toma de posesión de Boric. En Honduras ganó Xiomara Castro. Bueno, Nicaragua ni decir porque eso ya, Bueno, eso es atípico. Cosa, eso es atípico. Eso Madura es igual de participar Venezuela. solo. Pero en Costa Rica es una revolución muy conservadora desde el punto de vista de su dinámica. Habría que decir que José Figueres no pudiera ser calificado como de centro izquierda. Es más la parte conservadora de Costa Rica. Bueno, más o menos. Vamos a decir que es quizá una derecha moderada y con tendencia más o menos democrática. Pero básicamente aunque se han impuesto en los últimos procesos corrientes progresistas, yo diría que es por la misma situación. Si lo contrario fuera que fuera la derecha, o que fueran los progresistas que tuvieran el poder, también pudieran ser sacados por la derecha, porque es la situación económica básicamente el fenómeno más contundente y que más influye en la determinación del electorado para producir esos cambios. Yo creo que algo similar se va a dar aquí en República Dominicana. Por eso nosotros vislumbramos, y tengo, obviamente, tú dirás, bueno, tú tienes un interés muy especial. Yo vislumbro que al compañero Leonel Fernández se le está despejando el camino para volver a ser nueva vez presidente de la República. Se están dando todas las condiciones. Primero porque la gente piensa en la experiencia y estamos inmersos en una situación de crisis y el compañero Leonel Fernández ha tenido la posibilidad, estando en el gobierno, de solucionar grandes crisis. ¿Cómo definiríamos al presidente Fernández? Progresista. Progresista. Centro izquierda. ¿Y usted cree que...? Él cree mucho en el centro, dice que el ombligo, la gente, uno viene amarrado por el ombligo, está en el medio. Sí, es centro izquierda. Nosotros somos progresistas de centro izquierda. Esa es la realidad. ¿Cree que haya una solución electoral en primera vuelta en el 24? Y si se produciría una doble vuelta, ¿se daría algún entendimiento entre el PLD y la Fuerza del Pueblo en caso de que el presidente Luis Abinader quede un poquito arriba, como está establecido ahora? Nosotros estamos trabajando para que el compañero Leonel Fernández sea presidente de primera vuelta. Lo hemos logrado en otras ocasiones y esta no puede ser la excepción. Estamos trabajando día y noche en el fortalecimiento de la Fuerza del Pueblo. Habrán otras organizaciones que también se sumarán y no se descarta quizá cualquier otra posibilidad. Pero ahora nuestra misión, nuestro trabajo es trabajar para la consolidación. Para alcanzar ese porcentaje. No crea, Percio, tenemos tiempo. Tenemos tiempo suficiente para consolidar la estructura y lo estamos haciendo. Ya, por ejemplo, nosotros estamos casi en todo el territorio nacional. Estamos en el proceso, por ejemplo, de la formación de todas las direcciones de base. Ya tenemos miles de direcciones de base constituidas en todo el país, pero ya estamos pasando a la conformación de las direcciones medias. Es decir, estamos tomando el control territorial para luego pasar a tomar el control electoral distrito por distrito, municipio por municipio, provincia por provincia. Estamos en ese trabajo y estamos trabajando 24 horas, 24/7, todos los días de la semana. Que hay tiempo. Discúlpame, vamos, porque tenemos que hacer urgente una pausita. pausa y entonces retomamos luego de la pausa. Exactamente. Volvemos en breve. Perfecto. Doctor, antes de que fuéramos de la pausa, usted decía que había mucho tiempo, pero el PLD no opina lo mismo. El PLD entiende que hay poco tiempo de aquí al 2024 y han acelerado su proceso de selección de quién será su candidato o su candidata. Y de hecho lo están haciendo con una serie de procedimientos que están fuera de los plazos de la ley de partidos y que ellos entienden que van a lograr ajustar a la ley de partidos en el 2023. ¿Qué usted opina de lo que está ocurriendo con los 6 aspirantes presidenciales del PLD? Ahora, ¿cuál era la queja de Laura? Porque en lo que ella le está planteando,
no solo con los 6, se limitan las quejas, pero en el caso de nosotros, ella no tiene que, ella podía hacer lo que quisiera. Sí, claro. No, mire, básicamente nosotros somos muy conservadores al momento de opinar con relación a los procesos internos, las discusiones internas de otro partido. Ellos que hagan con su proceso lo que entiendan. Nosotros en la Fuerza del Pueblo estamos haciendo lo que entendemos debemos hacer, que es consolidando nuestra organización, dándole presencia nacional, un partido que apenas ahora en marzo cumplirá 2 años de constituido y sin lugar a dudas, sin ningún tipo de discusión, es una de las principales, o la principal fuerza política de oposición, porque tiene el líder más importante del país de oposición. Todas las encuestas colocan como líder de oposición al compañero Leonel Fernández por encima del 60%. Pero ahora eso está fuera de discusión. Yo como diría en el Cibao, pero no se haga, porque seguro que ustedes están mirando todo lo que ocurre ahí. Bueno, no le digo, lo que ocurre ahí, lo que ocurre en todas partes, lo que ocurre en otros partidos, lo que ocurre en el PRM. Pero la verdad es que somos muy respetuosos a la hora de emitir cualquier tipo de opinión. Ellos son una organización, nosotros somos otras, allá ellos. Yo le voy a cambiar el tema porque usted fue Procurador General de la República. Sí. Está Miriam Germán como procuradora, pero quienes están ejecutando el proceso judicial a los ex funcionarios del gobierno y que ayer estaban en el caso del hermano del ex presidente Danilo Medina y otros, el Antipulpo. Me gustaría conocer si usted cree que se han respetado el debido proceso en el caso de estas acusaciones y cuál es la opinión que tiene usted sobre Miriam y sobre Jenny Berenice Reynoso. Mire, sobre mi profesora, Miriam Germán, tengo la mejor opinión que se pueda tener. Aparte de que fue mi profesora, fue mi asesora de tesis. La profesora Miriam Germán, una persona, la verdad que le tengo un gran cariño, un gran respeto. Y compañera y además, compañera de bufete, yo nací en el bufete del doctor Abel Rodríguez del Orbe, es nuestro padre jurídico, igual que el compañero Leonel Fernández. Entonces, tengo la mejor opinión, es una persona totalmente íntegra, lo ha demostrado en todo el trayecto de su vida pública, sobre todo su vida pública como funcionaria, que fue del Ministerio Público y después pasó a ser juez, hasta llegar a ser vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia. De manera que pienso que el Ministerio Público está en muy buenas manos, en una mano sopesada, una persona que tiene un criterio y un sentido de justicia y creo que no puede estar en mejores manos el Ministerio Público. Con relación a la magistrada Jenny Berenice también tengo la mejor de las opiniones. Nos tocó la oportunidad de ser compañero de trabajo, porque así era que yo veía a los demás fiscales, no como que yo era el jefe, sino que éramos compañeros de trabajo. Y la verdad es que fue una... ¿Se han cumplido los debidos procesos? Fue una joven que comenzó una trayectoria como ayudante fiscal, luego fue fiscal de Santiago, y de Santiago en mi gestión, que fue que ella ascendió a ser procuradora fiscal de Santiago y luego pasó a ser procuradora fiscal del Distrito Nacional, y en ambas, por lo menos en lo que yo conozco y en lo que fuimos compañeros de trabajo, hizo una excelente gestión. Es un excelente fiscal. Esa es la opinión que yo tengo con relación a esas dos personas. Y muchos miembros del Ministerio Público, la verdad que el Ministerio Público en República Dominicana dio pasos trascendentales en términos de profesionalización e institucionalización, básicamente en los gobiernos dirigidos por el compañero Leonel Fernández. Doctor, de todas las mesas que están abiertas en este momento en el Consejo Económico y Social, abiertas o por abrirse, ¿cuáles serían las prioritarias desde el punto de vista de la Fuerza del Pueblo? Seguridad ciudadana, porque en todas las encuestas el problema fundamental que miran los dominicanos que tienen hoy día está
en primer lugar, la seguridad ciudadana. En segundo lugar, está el alto costo de la vida. En tercer lugar, está el desempleo, los altos niveles de desempleo, sobre todo de la gente más jóvenes. Entonces, yo pienso que por ahí es que debemos andar. Esa se abre ahora el 10. Y la que tiene que ver con el cambio climático, el asunto del problema ambiental que es grave hoy día en República Dominicana, y la otra mesa, que es una mesa que hay que ponerle atención ahora rápido, que es la que tiene que ver con el Código Electoral. Las modificaciones que se pretenden hacer actualmente a la ley de partidos políticos y a la ley electoral. Yo pienso que esas son básicamente las mesas que debemos atender y que debe ponérsele la mayor atención a los fines de definir políticas en República Dominicana tendente a solucionar En la eso. ley electoral, ¿qué se debe cambiar? Bueno, yo pienso que es una discusión amplia, sobre todo, recuérdese que la ley de partidos políticos fundamentalmente, que es una ley que desde un principio nació coja, que incluso varios de su articulado han sido declarados inconstitucionales. ¿Coja o con varias patas? Exacto. Se le han ido quitando patas a través de acciones ante el Tribunal Constitucional, que la ha declarado ya, muchos artículos lo ha declarado inconstitucionales. Y entonces, por otro lado, también la propia ley electoral, yo creo que requiere un análisis profundo y ambas leyes para confluir todas en lo que sería el Código Electoral Dominicano. Nosotros tenemos especialistas ahí que están trabajando en esa mesa. Tenemos ahí el caso del compañero Roberto Rosario, que es una de las personas más conocedoras de materia electoral de este país. Tenemos ahí el compañero Manuel Crepo, tenemos también al compañero Natanael. En fin, estamos bien representados en esa mesa de discusión. Bueno, muchas gracias. Como en todas las mesas. Muchas gracias. Siempre un Señores, placer conversar con usted. No, gracias Percio y Laura, Caminero. Me siento en mi casa aquí. Esta es su casa, doctor. Despedimos al doctor Radamés Jiménez, coordinador general del Partido Fuerza del Pueblo. Despedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.